cotidianos de la gran ciudad, costumbres, citas bibliográficas, ya digo, términos teológicos, un mare magnum de elementos, ¿no?, que van adquiriendo nexos de sentido, ¿no?, al situárselo en su discurso ensayístico. Sí que es cierto también que la obra de Benjamin es muy variada, de muy variados registros, y bueno, escribió relatos, escribió poesía, pero también, digamos, y memorias y diarios, pero todas las demás obras que nos interesan más desde el punto de vista filosófico sí que tienen, yo creo, la forma genérica del ensayo, y el ensayo es una forma válida, se ha mostrado como una forma válida de hacer filosofía a lo largo del tiempo. Sí, ¿tú crees que que la forma tiene que ir asociada un poco al contenido? Es decir, dices que Benjamin escribe desde guiones radiofónicos hasta crítica literaria, hace un poco... También quizá su vida tiene que ver, ¿no?, la poca disposición que tiene, pues, para hacer un tratado sistemático al estilo de Kant o este tipo de pensadores sistemáticos, ¿no? Frente a eso, por otro lado, parece que Benjamin, también has dicho que concibe el mundo como algo fragmentario, como algo que no tiene una unidad y que no hay que buscársela, ni mucho menos, sino quizá hay que subrayar, ¿no?, efectivamente, esa fragmentariedad, esa unicidad de las cosas. ¿Tú crees que la manera que tiene de escribir, el tipo de discurso que emplea, tiene que ver con lo que piensa sobre el mundo? Es decir, forma y contenido no se pueden disociar, ¿o son cosas un poco coyunturales de su vida, de su falta de tiempo? No, yo creo que puede influir un poco esa vida inestable que lleva y que se va ocupando de distintos temas, y también que tiene muchos intereses distintos, que le gustan muchas cosas diferentes, pero sí que yo creo que es una decisión voluntaria de una forma de hacer filosofía distinta. Aparte de ese carácter fragmentario, variable, poliédrico que tiene su obra, que ya hemos mencionado, otro rasgo muy importante es el estilo de Benjamin, que es en muchos casos literario, es un estilo muy denso, que acumula muchas ideas, generalmente a partir de imágenes, de ahí la importancia también de las metáforas y de la alegoría en sus obras. Es, por lo tanto, claramente es un pensamiento, pero es un estilo también muy sugerente, ¿no?, para el lector, y muy iluminador. Es claramente una obra asistemática, incluso yo diría antisistemática, ¿no?, opuesta a todo dogmatismo. Si tenemos ese paradigma científico o ese modelo de conocimiento universal que todos asociamos a Platón, bueno, al cliché Platón, como dice el profesor Martínez Marzoa, ¿no?, porque bueno, yo creo que los diálogos platónicos no son exactamente ese modelo dogmático, ¿no?, de conocimiento, pero bueno, yo creo que sí que es, frente a ese intento de construir grandes sistemas filosóficos que se ha dado tanto a lo largo de la filosofía, estamos aquí ante una obra fragmentaria, frente a la búsqueda de los universales y de tratar de ordenar perfectamente la realidad desde unas categorías abstractas. Lo que aquí tenemos es un interés de Benjamin por lo concreto, por los detalles, por lo particular. Y eso se muestra también en sus temas, ¿no?, en el uso que hace de determinadas figuras, del flaner, del dandy, del coleccionista, del detective, ¿no?, del fumador de hachís, de la prostitución, ¿no? Si te fijas en todos estos este tipo de personas o de figuras a las que te refieres, todas tienen algo en común, que es que no están bien ubicadas en la sociedad. En cierto modo son desechos de la sociedad moderna, ¿no? Son unos más que otros, unas figuras son más desgraciadas que otras, pero son como figuras que no encuentran su lugar en la sociedad moderna. Y Benjamin las analiza porque cree que es necesario tener en cuenta, igual que considera que hay que tener en cuenta voces del pasado que se han perdido porque son los olvidados o los perdidos, pues en el presente también hay que fijarse en esas figuras para analizar lo que es nuestra propia realidad. ¿Y esto cómo casa con su condición de marxista? Porque bueno, él se declara marxista y hace militancia y... Parece que el marxista un poco... que tiene pretensión de transformación de la realidad, ¿no?, transformación revolucionaria de la realidad, mira más al futuro, ¿no?, tiene eso, ¿no?, un deseo de construir una idea de
humanidad bajo, ¿no?, bajo el paraguas del comunismo, de la dictadura del proletariado. Es decir, ¿cómo encaja un poco, o qué lectura del marxismo hace Benjamin? Bueno, hace una lectura de los textos de Marx y de Engels muy particular, y en esto, como en todo, yo creo que Benjamin es bastante heterodoxo, bastante poco ortodoxo, digamos, y su marxismo es muy peculiar, ¿no? Es complicado. Es complejo, ¿no?, explicarlo todo, pero sí que hay, de entrada yo creo que hay un pesimismo de fondo y, por ejemplo, la crítica al progreso, que choca claramente con la idea de la historia del marxismo. También creo que, por ejemplo, la crítica de la religión de corte marxista pues no tiene cabida en Benjamin. De hecho, en las tesis sobre filosofía de la historia, él intenta un poco mezclar el materialismo histórico, el marxismo, con el mesianismo judío. Y él lamenta siempre también la pérdida de la tradición, ¿no? Sí. Él, por ejemplo, dice, ya no hay narradores porque hemos perdido, o el cine va a romper con la tradición, es decir que... La facultad de la memoria es la fundamental para Benjamin. Entonces eso asociado, pues sí, a la tradición, incluso en el caso de cuando habla de la narración, ¿no?, como esa tradición oral que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que va transmitiendo la sabiduría de la experiencia, de la vida vivida, ¿no? Y él sí que trata en todo momento, es un poco peculiar, por eso en las tesis de filosofía de la historia, digamos, los conceptos tradicionales del tiempo, del pasado, presente y futuro cambian, ¿no? Yo creo que él mira nostálgicamente hacia un pasado como intentando recuperar las esperanzas perdidas de los que desgraciadamente no las pudieron cumplir, y de los proyectos y sufrimientos que se quedaron en el camino, de la gente que se quedó en el camino. Y eso sirve como, por un lado, como acicate crítico para el presente, que yo creo que por encima de todo es un pensamiento crítico y liberador, lo que pretende ser el pensamiento de Benjamin, y de cara hacia el futuro, pues se hace complicado casarlo con ciertas ideas, aunque la finalidad pueda ser la misma que en el marxismo de una sociedad sin clases, pues desde luego el sujeto no es el mismo, el proletariado yo creo que ya no tiene interés para Benjamin. Quizás esas figuras que más nombraba antes podrían sustituir en cierto modo esa figura. La figura del lumpen proletariado del que habla Marx. Claro, los perdedores, los olvidados, como en la película de Buñuel, los marginados, los que siempre son olvidados. Hay que recuperar un poco ese discurso y todo aquello que pudo haber sido y no fue, ¿no? Pues eso es lo que nos va a pasar a nosotros, que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, que el tiempo se nos ha acabado y que, bueno, creo que Benjamin merecerá más tiempo en alguna otra ocasión. Y nosotros, pues nada, hasta el próximo programa. Benjamin escribe en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y cuando Abel Gance proclamó con entusiasmo en 1927, Shakespeare, Rembrandt, Beethoven harán cine, todas las leyendas, toda la mitología y todos los mitos, todos los fundadores de religiones y todas las religiones incluso, esperan su resurrección luminosa y los héroes se apelotonan para entrar ante nuestras puertas. Nos estaba invitando, sin saberlo, a una liquidación general. ¿Qué pensaría ahora, después de haber contemplado un programa de televisión sobre él mismo? ¿Qué hubiera vislumbrado sobre la televisión si hubiera tenido un mínimo indicio de este fenómeno? No lo sabremos, pero si ustedes quieren darnos su opinión, no duden en visitar las páginas de Aparterrey. Y si encuentran en nuestro programa algo valioso, como Benjamin lo encontraba en el cine, no duden en ver nuestra siguiente emisión. Hasta pronto.